Capítulo 2. Fue en mitad de la noche cuando lo oyó. El sonido de un estómago rugiente. El suyo, claro está. Yamato se movió, se levantó de la cama y se frotó los ojos. «Tengo hambre», murmuró mientras se levantaba de la cama y se ponía la túnica. Se estiró para coger la vela y la caja de cerillas que había a su lado. Encendió la vela y se dirigió a la despensa. Después de recoger un poco de pan para picar, volvió a su cama. Hizo una pausa y parpadeó. ¿Estaba viendo cosas? Se dio la vuelta y miró más de cerca. Midori Yaisuku todavía estaba allí, tumbado en el tatami, pero tenía los ojos abiertos, mirando el cielo nocturno y la luna brillante y radiante. En los días transcurridos desde su llegada, había adoptado una nueva rutina: alimentarlo, cambiarle los vendajes, aplicarle más medicamentos y, a veces, limpiarle el cuerpo con trapos húmedos. Los trapos habían sido ásperos y el agua estaba tibia, pero habían cumplido su propósito. Ella había ignorado las miradas y murmullos de los piratas bestia. Incluso había empezado a meditar en la playa, para engañarlos sobre la causa de sus ausencias. Oden había dicho que los samuráis de Wano habían perfeccionado sus mentes con la meditación, así como habían perfeccionado sus cuerpos con el entrenamiento. Así que nadie debería haberse sorprendido. Excepto que Oden no lo soportaba, o eso había escrito en su cuaderno de bitácora. Demasiado tiempo sentado y quieto durante demasiado tiempo. «Izuku», murmuró, acercándose. Izuku se apartó de la ventana para mirarla. Gracias a la luz de la luna, ella podía ver su rostro claramente. Tenía los ojos húmedos. «¿Algo te preocupa, no?», preguntó, arrodillándose a su lado. El chico asintió levemente, con los ojos fijos en ella. Yamato hizo una mueca de dolor al ver el resto de su cuerpo, todavía adornado con aparatos ortopédicos y cubierto de vendajes. «Lo siento, te cambié los vendajes y te apliqué ungüento fresco antes, aquí». Ella aflojó las vendas alrededor de su barbilla, luego tomó el odre de agua y lo puso sobre sus labios, acunando su cabeza para dejarlo beber. Bebió rápido y sediento, pero Yamato podía ver las líneas brillantes que corrían por sus mejillas. «¿Tienes algún dolor? ¿Es eso lo que lo causa?», preguntó. Solo asiente o sacude la cabeza. Izuku terminó de beber, respirando por la boca suavemente mientras la miraba. Se encogió de hombros. Yamato no sabía qué hacer con eso. «¿Entonces por qué no duermes?», preguntó. «Necesitas descansar». Ella volvió a colocar su cabeza sobre la almohada. Sus ojos eran sombríos, llenos de una tristeza que tiraba de su alma. Solo, pensando, graznó. «¿Sobre qué?», preguntó Yamato, animándose. «Mi familia, amigos». El corazón de Yamato dolía por él. Estaba solo en este lugar, sin amigos excepto por ella. Tenía familia y amigos en algún lugar. Sabían de su destino. Estaban muy preocupados por él. O lo lloraban, pensando que lo había perdido para siempre. Y había algo en sus ojos, algo que ella había visto antes. Los ojos de la gente de Wano. La gente que solo podía mirar, impotente, mientras Oden hervía vivo en una olla de aceite. Dolor. Desolación. Desesperación. Soledad. No podía culparlo por llorar. Oden decía que un hombre no debería llorar, pero era tan joven, tan vulnerable. Verlo la hizo sentir algo, un sentimiento que no podía nombrar. En su mente vio a Oden, hirviendo vivo, con sus sirvientes sobre su espalda. Vio las ruinas del castillo de Oden, donde yacían los restos mortales de la familia de Oden, descartados y desatendidos. El samurái que conoció en esa cueva, el día que juró convertirse en Oden. Sabía lo que era estar sola. Sabía lo que era no tener amigos. Lo más cercano que había tenido jamás eran esos samuráis, que habían roto sus cadenas y desafiado a Kaido juntos, eligiendo la muerte antes que el deshonor. Ni siquiera sabía sus nombres. «¿Los perdiste?», preguntó, incapaz de contenerse. El chico asintió e hizo una mueca cuando ella puso una mano sobre su frente. Era la única forma en la que podía pensar para mostrarle cómo se sentía, cómo entendía su dolor. «Lo siento. Al menos beberías un poco más. ¿Tienes hambre?», sacudió la cabeza. Yamato tomó un trapo de un cuenco cercano y le secó la frente. Ella no sabía qué más hacer.
Si necesitas algo, házmelo saber, ¿de acuerdo? El chico asintió. Ella sintió que algo tocaba su otra mano y saltó, solo para darse cuenta de que era la mano de él. Era tan pequeña comparada con la suya, pero de nuevo, la mayoría de las manos lo eran. Solo había un agarre muy leve, un apretón de manos y una luz en sus ojos que no había estado allí antes. Yamato no pudo evitar sonreír. Anhelaba hablar con él un poco más, pero sabía que no podía. Tendría que esperar hasta que estuviera bien curado, o al menos hasta que su mandíbula estuviera curada. Él asintió. Y ella podría haber jurado que estaba sonriendo. Mientras tanto, echemos un vistazo a esos vendajes. Los muelles de Onigashima eran una escena de caos apenas organizado. Los barcos estaban llegando, abriéndose paso a lo largo del alto túnel rocoso que servía como garganta de la calavera de piedra. Los que estaban en los muelles estaban siendo descargados, poderosas grúas arrastrando pesadas cajas desde las cubiertas de los barcos. Incontables piratas también estaban trabajando, subiendo y bajando de los barcos como hormigas, arrastrando cajas, barriles y sacos. Fuera de los barcos, a través de los muelles y por los oscuros túneles hasta las innumerables cámaras de almacenamiento, para ser clasificados y almacenados en sus lugares adecuados. Luego regresaron de nuevo por más. Desde su punto de observación, en una galería abovedada tallada en la pared de la cueva, Spitand Malice lo observó todo. Había visto escenas similares muchas veces, cuando estaba en la marina. Pero nunca a tal escala, o en un lugar como este. No había ninguna flota pirata como los piratas bestia, ni en todo el mundo. Había visto piratas y barcos de todas las formas y tamaños, y flotas que aterrorizaban Grand Line de un extremo al otro. Pero nunca había visto barcos piratas tan grandes o tan poderosos, o tan bien cuidados, o tantos. Tampoco había visto piratas tantos, y tan bien ordenados, bajo una única bandera pirata. Uno podría haber pensado que era imposible, a menos que uno hubiera visto realmente a su amo. Para una criatura como Kaido, nada parecía imposible. Qué diferente de sus antiguos superiores, a pesar de toda su gran fuerza y habilidad. Qué diferente de los almirantes de la marina, quienes a pesar de toda su grandeza, cumplieron las órdenes de los dragones celestiales. Apretó los dientes, mientras el viejo odio resurgió, sin que nadie se lo pidiera. Apretó las manos con tanta fuerza que le dolían. Le picaba la piel, ya que recordaba el uniforme que había usado una vez. Esas repugnantes criaturas, que vivían en la indolencia en Mariejois, nunca notaban que los esclavos trabajaban bajo sus pies, excepto quizás para escupirles. Decadentes, malcriados, indolentes, incapaces del menor esfuerzo, del acto más pequeño o de la más mínima compasión. Todos menos uno. Uno, que había pagado un precio terrible por ello. Sin embargo, los marines cumplieron sus órdenes. Los almirantes cumplieron sus órdenes, saltando a sus costados con el simple chasquido de los dedos enguantados. Ellos, que eran tan poderosos, aullaban como perros falderos para la diversión de los inútiles, y exigían que todos los que estaban por debajo de ellos hicieran lo mismo. Y él casi había sido uno de ellos. Había trabajado tan duro, había dado todo lo que tenía en cada acción y día. Había servido, sufrido, soportado todo lo que los instructores, superiores, piratas e incluso sus propios camaradas le habían arrojado. Todo para poder demostrar su valía, todo para poder ascender, todo el camino hasta vicealmirante. Y entonces había visto. Y entonces había comprendido. Se miró las manos que le habían dolido y sangrado en su servicio. Ahora estaban cubiertas por pesados guantes negros y brazaletes con púas. El uniforme blanco había desaparecido, reemplazado por unos holgados pantalones rojos metidos en unas altas botas negras y cubiertos por una pesada gabardina negra. Sacudió la cabeza, reprimiendo su rabia. No había necesidad de ella, no ahora. Había encontrado un lugar mejor, una mejor salida para sus habilidades. Seguro que eran piratas, pero al menos su villanía era honesta. Kaido no justificaba su poder con una supuesta superioridad innata, ni vistió su furia con el manto de la justicia absoluta. Cuando quería algo, lo tomaba. Cuando algo le desagradaba, lo destruía. Eso, al menos, era honesto. No una ley falsa, sino anarquía.
No una justicia falsa, sino verdadera libertad. Allí era donde había elegido estar, y donde había encontrado un lugar. Miró de nuevo hacia los muelles, hacia la locura apenas controlada. Se acercaba el Festival del Fuego anual, y los piratas bestia iban a darlo todo. Se estaban reuniendo tributos de todo Wano, y todos los barcos y tripulaciones listos para el combate estaban en alta mar, trayendo botín y cautivos. Los primeros llenarían las bóvedas de Onigashima, para proporcionar un estilo verdaderamente magnífico al festival. Los segundos serían procesados, y su destino se decidiría por su fuerza, sus habilidades o simplemente su apariencia. Sus ojos se posaron en un baúl que se llevaban de uno de los barcos. Uno de los de Ulti, por lo que parecía. Eran un espectáculo miserable incluso desde esa distancia. Atados por el cuello, la cintura y las manos, empujados a patadas y golpes, y risas crueles. Tal vez uno o dos de ellos pudieran llamar la atención de alguien y ser seleccionados para mejores tareas. O tal vez, si tenían corazón, fuerza y algo más que un poco de suerte, podrían impresionar a alguien lo suficiente como para que se les permitiera ingresar en las filas de los piratas. Por lo demás, se dirigían a Wano y a las fundiciones. Pasarían el resto de sus cortas vidas trabajando en la oscuridad, acarreando carbón y mineral de hierro para los hornos. Trabajarían y morirían para que los piratas bestia pudieran tener barcos de guerra y armas. Espadas y mosquetes, cañones y balas de cañón, y los 1000 y pico de artilugios y dispositivos de metal que evitaban que un barco se desmoronara en las olas del océano. Y así fue. Los fuertes tomaban lo que querían y los débiles sobrevivían como podían. Al menos de esta manera no había hipocresía. Al menos de esta manera, los verdaderamente fuertes gobernaban. Entonces vio algo más, algo que no debería haber estado allí abajo. Se inclinó sobre el parapeto, concentrándose en la figura que caminaba a grandes zancadas por los muelles. Los piratas se dispersaban ante ella. Ella observó, con los labios apretados, cómo Yamato caminaba a lo largo de una fila de piratas, con los ojos fijos en los alimentos que llevaban. Mientras se movía, los que estaban detrás de ella se escabullían, contentos de estar fuera de su vista. Para Spitan Malice, Yamato siempre había sido un misterio. La única hija de Kaido y su única heredera, pero lo despreciaba a él y a todo lo que representaba. Su único héroe era Kosuki Oden, el exgobernante de Wano, a quien Kaido había hervido vivo en una olla de aceite. En lugar de disfrutar de la gloriosa libertad que le ofrecía su padre y de la herencia que la esperaba, prefería imitar a ese estúpido samurái muerto. Pasaba todos sus días entrenando su cuerpo, desafiando a su padre y curándose a sí misma después de perder invariablemente. Entonces, ¿qué estaba haciendo allí abajo? Malice la observó, desconcertada, mientras se detenía de repente y ordenaba a uno de los piratas que le entregara su carga, un atún fresco muy grande. Yamato se lo quitó, giró sobre sus talones y salió por donde ella había venido. Atún. Había bajado allí, entre los piratas que despreciaba, para intimidar a uno de ellos para que le entregara un atún. ¿Un atún? Excepto que había estado haciendo cosas así últimamente. La gente la había visto correr por los pasillos llevando comida. Los cocineros a los que había preguntado al respecto le habían dicho, entre muchos lloriqueos y encogimientos, que normalmente comía arroz o carne, regado con cerveza o vino local. Pero ahora estaba pidiendo tazones de sopa. Cualquier tipo serviría, pero siempre mucha. Se la llevaba a su habitación y los tazones volvían limpios y lamidos. El hecho de que comiera en su habitación no era en sí sospechoso. Nunca la había visto hacer otra cosa en los meses que habían pasado desde que se había unido a los piratas bestia. Era bien sabido que despreciaba a los piratas bestia y despreciaba su camaradería. Pero ¿para qué necesitaba toda esa comida? Ahora que lo pensaba, eso no era lo único extraño. Normalmente peleaba con su padre una vez a la semana, y de vez en cuando aplastaba a alguien por molestarla o ofenderla. Pero no lo había hecho, no desde hacía muchos días. Había salido de su habitación solo para ir a buscar comida o para meditar en la playa. Y desde cuando meditaba, entrenamiento sí, pero meditación, ¿qué estaba pasando? Así que aquí es donde te has estado escondiendo. Malice saltó, luego lo fulminó con la mirada.
Se había dejado sorprender. Un error que en ese lugar podía resultar costoso. Estaba viendo cómo llegaban los barcos, dijo. No era la frase más impresionante, no era digna de alguien como ella. Pero nunca había sido bueno para la poesía o la oratoria. Ocupado, reflexionó la mujer que se había unido a él en la galería. Era todo un espectáculo, su voluptuoso cuerpo bien formado vestido con un kimono negro forrado de rojo, su cabello rubio peinado al estilo local, su belleza de ninguna manera estropeada por los estrechos cuernos rojos que se curvaban hacia arriba desde sus sienes. O el hecho de que medía 8 metros de altura. Sobrevivía durante cualquier periodo de tiempo en Onigashima, y esas cosas dejaban de ser particularmente aterradoras. Se acercó al parapeto, mirando hacia los barcos con ojos desdeñosos. Tanto tesoro, tan poco tiempo, reflexionó. Confío en que tu propia incursión haya sido fructífera, Malicia. Ella le lanzó una sonrisa que habría reducido a cualquier hombre a un charco tibio en el suelo. Sus encantos no le sirvieron de nada, no porque no fuera atractiva, sino porque sabía lo que les pasaba a los hombres que caían en las garras de Black Maria. Muy fructífera, respondió él, lacónicamente. Y lo había sido. Lo suficiente para que su lugar en los 6 voladores no fuera cuestionado. Al menos no hasta después del Festival del Fuego. Muy bien, ronroneó, en un tono que lo habría dejado acalorado, si no hubiera sabido de las sombras de donde esa voz podría llevarlo. Pero, tienes tiempo para quedarte por aquí. Kaido tiene grandes expectativas en ti, como las tiene de todos nosotros. Eso era una broma. A pesar de toda su alta posición y su temido poder, Black Maria rara vez salía de Onigashima si podía evitarlo. Sus adoradoras capitanas, todas mujeres, habían traído su parte del botín. A veces, eso era suficiente para que se preguntara hasta qué punto su estatus dependía de la buena voluntad de Kaido. Excepto que él había visto de lo que era capaz. Todos lo habían visto. Mis naves necesitan mantenimiento, respondió secamente. No pueden volver a salir hasta la mañana como muy pronto, y Lord Kaido probablemente detendrá el barco antes de eso. Había hecho funcionar sus naves al máximo, como siempre lo había hecho. Tal vez no hubiera sido tan malo si hubiera esquivado esa tormenta en lugar de atravesarla, pero lo hecho estaba. Afortunadamente para él, Kaido no parecía en absoluto preocupado. Siempre el admirable vicealmirante, haciendo trabajar a todos arduamente, bromeó María, con los ojos brillantes ante su propia broma. ¿Es porque son piratas? ¿O eras así en la marina? Su labio se curvó. Sí, había hecho trabajar a sus naves y tripulaciones arduamente. Siempre lo había hecho, incluso en la marina. Sus subordinados lo habían odiado por eso, pero el trabajo se hizo, y eso era todo lo que importaba. Cumpliré las expectativas de Lord Kaido, como siempre lo he hecho, respondió, en un tono tan digno como su temperamento le permitía. Y las superaré, como superaré mi posición actual. Sí, lo haría. Solo había un rango por encima de él. Los 3 All-Stars, que no respondían ante nadie más que Kaido mismo. Un día, desafiaría a uno de ellos, ante Kaido, y tomaría su lugar. Oh, tan motivado. Black Maria dio una calada a la pipa de opio que rara vez usaba. ¿Pero qué era eso que estabas mirando hace un momento?, preguntó, su tono sensual. Parecías bastante confundido. Malice hizo una pausa. Se preguntó si se atrevía a confiar en ella. Ella era una igual, y tal vez incluso una camarada. Pero sabía, muy bien, lo poco que eso podía contar cuando las cosas se ponían difíciles. Por otra parte, ¿cuál era el daño? ¿Qué posible beneficio podría obtener María de eso? Yamato estaba allí abajo, dijo. Se llevó un atún y se fue con él. ¿Un atún? María dio vueltas a la palabra. Sí, parece que últimamente le gusta la comida. Pensé que se había dejado llevar, pero no hay señales de ello. Sí, de hecho. Después de toda la comida que había tomado, al menos debería haber engordado un poco, si se la hubiera comido toda ella sola. Ella misma, y no ha desafiado a Lord Kaido en estos últimos días, continuó. Algo ha cambiado. De hecho, María dio una calada a su pipa. Tal vez finalmente haya aprendido la lección. O tal vez se lastimó más de lo habitual.
parecía encontrar todo el asunto bastante divertido. Malice por otra parte no, aunque no estaba muy seguro de por qué lo molestaba tanto. ¿Acaso tenía a alguien o algo en su habitación? Si era así, ¿quién o qué era? ¿Tenía una mascota? Oh. Un escalofrío de anticipación le recorrió toda la espalda. ¿Era posible que tuviera un niño allí? Supuso que tendría que suceder tarde o temprano, pero no había forma de saber cómo reaccionaría Kaido. Sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. Fuera lo que fuese, le vendría bien averiguarlo y ser él quien le diera la noticia a Kaido. Rara vez dolía adular al jefe, sin importar dónde uno estuviera trabajando. Ahora, ¿cómo hacerlo? Fin continuará.